Preparados para una inmersión en un misterio que ha fascinado a exploradores y arqueólogos durante siglos. Los moais de la isla de Pascua. Exacto, esas estatuas gigantes que parecen vigilar la isla desde tiempos inmemoriales. Sí. Tenemos artículos fascinantes sobre Rapa Nui, ¿Cómo se llama originalmente? que revelan detalles sorprendentes sobre estas enigmáticas figuras. Más que simples estatuas, los moais son ventanas a una civilización perdida. Descifraremos su significado Su construcción. e incluso cómo se movían esas moles de piedra. Increíble. Es increíble pensar en el esfuerzo que debió suponer crear y transportar estas estatuas. Un desafío. Empecemos por el principio. ¿Cómo era Rapa Nui cuando llegaron los primeros europeos? Imaginad llegar a una isla remota en medio del Pacífico y encontraros con cientos de estatuas gigantescas observándose en silencio. Esa fue la experiencia de los exploradores holandeses en el siglo XVIII. El escritor francés Pierre Loti, a finales del siglo XIX, la describió como un lugar sobrecogedor casi fantasmal, dominado por estas cabezas colosales. Es cierto que su mirada impacta, aunque si no me equivoco no son solo cabezas, ¿verdad? Correcto, aunque la erosión y el paso del tiempo hayan hecho que algunas parezcan solo cabezas, la mayoría de los moais son figuras de medio cuerpo, tienen los brazos pegados al torso y las manos descansan sobre el vientre y su tamaño es imponente. Ya. Pueden medir entre 4.5 y 22 metros de altura. 22 metros. Eso es más alto que algunos edificios. ¿Y cómo se explica que una civilización sin tecnología moderna pudiera crear algo así? Esa es la gran pregunta. Los moais se tallaron en 3 canteras diferentes de la isla, cada una con su propio tipo de roca volcánica. La mayoría proviene del volcán Rano Raraku, donde se han encontrado más de 800 moais. Más de 800. Debió ser un espectáculo increíble ver la isla poblada por estas estatuas. Y sabemos cómo las tallaban. Utilizaban azuelas de basalto. Sí. Empezando por la cabeza, un detalle curioso es que dejaban una especie de quilla en la espalda de los moais. ¿Y eso para qué? Algunos investigadores creen que esta quilla facilitaba su transporte permitiendo que se deslizaran sobre troncos o plataformas. Tiene sentido, pero aún así mover estas moles de piedra a lo largo de la isla debió ser una hazaña titánica. ¿Qué teorías existen sobre cómo lo lograron? Bueno, los Rapa Nui, los habitantes originales de la isla, Sí. creían que los moais se movían con mana, ¿Qué es eso? una fuerza sobrenatural que les permitía caminar. Mana. Suena algo místico, casi mágico. Pero, ¿cómo se explica eso desde un punto de vista más práctico? Los investigadores creen que utilizaron una combinación de ingenio y fuerza bruta. Ya veo. Es probable que usaran trineos de madera, plataformas con rodillos, cuerdas y mucha mano de obra, un esfuerzo colectivo que requirió la colaboración de toda la comunidad. Es fascinante imaginar cómo coordinaban un esfuerzo de esa magnitud. Debieron tener una organización social muy compleja para poder llevar a cabo una tarea así. Y hablando de la sociedad Rapa Nui, ¿cuál era el propósito de estas estatuas? ¿Por qué dedicaron tanto tiempo y esfuerzo a crearlas? Esa es la pregunta del millón, ¿no es? Los moais se colocaban sobre plataformas llamadas ahu, que eran complejos ceremoniales y funerarios, similares a los marayes de otras culturas polinesias. Entonces los ajú eran como lugares sagrados. ¿Y qué significado tenían los moais dentro de ese contexto? Se cree que los moais representaban antepasados importantes como jefes o líderes espirituales. Su presencia se creía protegía a la tribu y aseguraba la fertilidad de la tierra. Es decir, que eran algo más que simples monumentos, eran figuras veneradas con un profundo significado espiritual para los Rapa Nuis. Exacto. Y hay un detalle que refuerza esa idea. ¿Cuál? Los ojos de los moais. Ojos. Los moais tenían ojos. Nunca me había fijado en ese detalle. Claro, porque muchos de ellos se han perdido con el paso del tiempo. Estaban hechos de coral blanco, con un disco de escoria volcánica roja o de obsidiana en el centro. Interesante. Y su significado era fundamental. ¿Y qué representaban esos ojos? ¿Por qué eran tan importantes? Para los Rapa Nuis, los ojos representaban el mana, la fuerza vital o el poder espiritual. Una estatua sin ojos no estaba viva. Solo al colocarla a los ojos se convertía en un retrato viviente con poder sobrenatural. Es increíble. De ahí el antiguo nombre de la isla, Mata Kitarangi, que significa ojos que miran al cielo. Es increíble pensar en la importancia que le daban a la mirada de los moais. Es como si a través de sus ojos conectaran el mundo terrenal con el mundo espiritual. Esa es una interpretación muy acertada de los moais. Con sus miradas silenciosas nos hablan de una cosmovisión compleja, de una profunda conexión con sus ancestros y con las fuerzas de la naturaleza. Es fascinante descubrir todos estos detalles. Cada elemento de los moais nos revela un poco más sobre la cultura Rapa Nui, y sin embargo todavía quedan muchos misterios por resolver. Por supuesto. ¿Cómo lograron transportar los moais a través de la isla? ¿Qué llevó a la decadencia de esta civilización? ¿Y qué secretos se esconden tras la escritura Rongo Rongo? Preguntas intrigantes que intentaremos responder en la próxima parte de nuestra inmersión en el mundo de los moais.
Retomamos nuestra inmersión en el misterio de los Moais, esos guardianes silenciosos de Rapa Nui. Hemos hablado de su construcción, de su posible transporte e incluso de la importancia de su mirada. Pero aún nos queda una pregunta crucial. ¿Qué ocurrió con la civilización que los creó? Es una pregunta que me intriga. Si eran capaces de crear y transportar estas estatuas gigantescas, debieron tener una sociedad avanzada, ¿verdad? Que pudo llevar a su declive. Hay varias teorías y ninguna definitiva. Algunos investigadores apuntan a un colapso ecológico. Imaginad el esfuerzo que suponía tallar, transportar y erigir estas estatuas. Debieron necesitar una cantidad enorme de madera para construir las plataformas, los trineos, las rampas. Exactamente. Y la deforestación masiva pudo llevar a la erosión del suelo, la pérdida de fertilidad y la escasez de alimentos. Un escenario de colapso ecológico que podría explicar la desaparición de la civilización Rapa Nui. Es una teoría convincente. Una isla tan remota con recursos limitados podría haber sucumbido fácilmente a la sobreexplotación. Otros investigadores apuntan a conflictos internos, la competencia entre clanes por recursos, poder o prestigio pudo llevar a guerras tribales, y quizás en su furia destruyeron los mismos Moais que antes veneraban. Es difícil imaginar los Rapa Nuis destruyendo sus propias creaciones, pero la historia está llena de ejemplos de violencia y autodestrucción. Hay pruebas que apoyen esta teoría. Sí, se han encontrado evidencias arqueológicas de enfrentamientos violentos, algunos Moais fueron derribados, otros quedaron abandonados en las canteras como si la sociedad que los creó se hubiera desintegrado repentinamente. Es una imagen desoladora, un recordatorio de la fragilidad de las civilizaciones, incluso las más avanzadas. Y no olvidemos la influencia externa. La llegada de los europeos en el siglo XVIII trajo consigo enfermedades, esclavitud y la imposición de una cultura ajena. Los Rapa Nui, como otros pueblos indígenas, sufrieron las consecuencias del colonialismo. Su cultura, sus tradiciones, su forma de vida fueron alteradas para siempre. Efectivamente, la población se redujo drásticamente, se perdieron conocimientos ancestrales y los Moais desprovistos de su significado original se convirtieron en simples curiosidades para los visitantes. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el impacto del colonialismo en las culturas indígenas. Y también sobre la importancia de preservar el patrimonio cultural. Los Moais, a pesar de todo lo que han sufrido, siguen en pie testimoniando la grandeza de una civilización perdida. Volviendo al misterio de su construcción, hay una pregunta que me ha intrigado siempre. ¿Cómo colocaron esos enormes pukao en la cabeza de algunas estatuas? Ah, sí, los pukao, esos cilindros de piedra roja que parecen sombreros gigantes. Algunos pesan varias toneladas. ¿Cómo los subieron a una altura de varios metros? Se cree que usaron rampas de tierra y madera, un sistema de cuerdas y poleas y mucha fuerza humana. Pero los detalles exactos siguen siendo un enigma. Imagino la escena, cientos de personas trabajando al unísono guiados por sus conocimientos ancestrales para coronar a los Moais con estos tocados impresionantes. Es una imagen que nos habla de una sociedad organizada con una profunda conexión con su entorno y con sus creencias, una sociedad que a pesar de su desaparición nos sigue fascinando con sus misterios. Y hablando de misterios, hay otro aspecto de los Moais que me parece especialmente intrigante: los petroglifos, esas figuras grabadas en la roca volcánica con trazos que evocan un lenguaje perdido. Los petroglifos son como mensajes secretos esperando ser descifrados. Algunos representan aves, peces, figuras humanas, otros son abstractos geométricos. ¿Y se sabe algo sobre su significado? Su significado exacto sigue siendo un enigma, pero se cree que podrían estar relacionados con la mitología, la cosmología o la vida cotidiana de los Rapa Nui. Es como si estuviéramos a punto de desentrañar un código secreto, una ventana a la mente de una civilización desaparecida. Y cada nuevo descubrimiento, cada nuevo análisis nos acerca un poco más a comprender la historia completa de los Moais y de la isla que los vio nacer. Una historia que, a pesar de los misterios y las tragedias, nos sigue inspirando asombro y admiración. Pero hay un último misterio que aún no hemos mencionado: la escritura Rongo Rongo. Ah, sí, la escritura Rongo Rongo, uno de los mayores enigmas de la isla, imagina tablillas de madera cubiertas de símbolos, una escritura jeroglífica que aún no se ha descifrado completamente. Es increíble. ¿Y qué tipo de símbolos son? Parecen dibujos, letras, algo abstracto. Son una mezcla fascinante. Hay figuras humanas, animales, plantas, objetos. Algunos parecen ideogramas, otros fonogramas. Es un sistema complejo que ha desafiado a los lingüistas durante décadas. ¿Y se tiene alguna idea de su origen? Ahí reside el misterio. Algunos creen que el Rongo Rongo pudo haber llegado a la isla con los primeros pobladores polinesios, pero no hay pruebas concluyentes. Otros sugieren que pudo haber surgido en la propia isla con una forma de registrar su historia, sus mitos, sus conocimientos. Es como si los Rapasanis hubieran querido dejar un mensaje para la posteridad, pero nos hubieran dado la llave para descifrarlo. Exacto, y ese mensaje, si algún día logramos comprenderlo, podría revolucionar nuestra comprensión de la historia de la isla y de sus enigmáticos habitantes. Sería un descubrimiento histórico. Imagina los secretos que podrían revelarse. La cosmovisión de los Rapa Nuis, sus creencias, sus rituales.
Quizás la clave para entender la construcción de los moais, el significado de los petroglifos, las causas del colapso de su civilización. La historia de Rapa Nui es un recordatorio de que el pasado está lleno de misterios, de enigmas, que nos desafían a seguir investigando, a cuestionar nuestras certezas y a ampliar nuestro conocimiento del mundo. Los moais, con sus miradas silenciosas, nos invitan a un viaje a través del tiempo, a un encuentro con una civilización que, a pesar de su desaparición, nos sigue fascinando con su legado artístico y sus secretos por desvelar. Y es que en última instancia, el verdadero misterio no reside solo en las piedras, sino en la capacidad humana de crear, de soñar, de dejar una huella perdurable en el tiempo. Rapa Nui, la isla de los gigantes olvidados, nos recuerda la fragilidad de las civilizaciones, pero también la fuerza del espíritu humano capaz de crear belleza y misterio en los lugares más remotos del planeta. ¿Qué nuevos descubrimientos nos esperan en el futuro? Es una invitación a seguir explorando, a mantener la curiosidad viva y a maravillarnos con las historias que el pasado nos susurra al oído. Una invitación que sin duda aceptamos con entusiasmo. Hasta la próxima inmersión en las profundidades de la historia y el misterio. Retomamos nuestra inmersión en los misterios de Rapa Nui. Y hay un elemento que no podemos ignorar. Y escritura rongo rongo. Exacto, la escritura rongo rongo, uno de los mayores enigmas de la isla. Imaginaos tablillas de madera cubiertas de símbolos, una escritura jeroglífica que aún no se ha descifrado completamente. Es increíble. ¿Y qué sabemos sobre estos símbolos? ¿Se parecen a dibujos letras o son algo más abstracto? Son una mezcla fascinante. Hay figuras humanas, animales, plantas, objetos. Algunos parecen ideogramas, otros fonogramas. Ya. Es un sistema complejo que ha desafiado a los lingüistas durante décadas. ¿Y hay alguna teoría sobre su origen? ¿Es una escritura autóctona o podría tener influencias de otras culturas? Ese es el gran enigma. Algunos creen que el rongo rongo pudo haber llegado a la isla con los primeros pobladores polinesios, pero no hay pruebas concluyentes. Otros sugieren que pudo haber surgido en la propia isla como una forma de registrar su historia, sus mitos, sus conocimientos. Es como si los Rapa Nuis hubieran querido dejar un mensaje para la posteridad, pero nos hubieran dado la llave para descifrarlo. Exacto. Y ese mensaje, si algún día logramos comprenderlo, podría revolucionar nuestra comprensión de la historia de la isla y de sus enigmáticos habitantes. Sería un descubrimiento histórico sin precedentes. Imagina los secretos que podrían revelarse la cosmovisión de los Rapa Nui, sus creencias, sus rituales. Quizás la clave para entender la construcción de los moais, el significado de los petroglifos, las causas del colapso de su civilización, todo un mundo de conocimiento esperando ser desvelado. Es una perspectiva apasionante. Después de todo lo que hemos aprendido sobre Rapa Nuis, es evidente que su historia es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. La historia de Rapa Nui es un recordatorio de que el pasado está lleno de misterios, de enigmas que nos desafían a seguir investigando, a cuestionar nuestras certezas y a ampliar nuestro conocimiento del mundo. Los moais, con sus miradas silenciosas, nos invitan a un viaje a través del tiempo, a un encuentro con una civilización que, a pesar de su desaparición, nos sigue fascinando con su legado artístico y sus secretos por desvelar. Y es que en última instancia el verdadero misterio no reside solo en las piedras, sino en la capacidad humana de crear, de soñar, de dejar una huella perdurable en el tiempo. Rapa Nui, la isla de los gigantes olvidados, nos recuerda la fragilidad de las civilizaciones, pero también la fuerza del espíritu humano capaz de crear belleza y misterio en los lugares más remotos del planeta. Una invitación a seguir explorando, a mantener la curiosidad viva y a maravillarnos con las historias que el pasado nos susurra al oído hasta nuestra próxima inmersión en las profundidades de la historia.